Hola, bienvenidos. Soy el arquitecto Gustavo Di Costa. Quiero agradecer por este espacio para reflexionar juntos sobre estos 5 medicamentos contra el COVID en la industria de la construcción. Para iniciar esta charla quisiera compartir con ustedes una línea de tiempo del COVID en la Argentina. Ustedes saben que el 3 de marzo de este año se detectó el primer caso en nuestro país y luego rápidamente esta cifra se multiplicó, se ha expandido. Para el 7 de marzo de 2020 tuvimos que lamentar la primera persona fallecida producto de esta enfermedad. Y el 20 de marzo de este año se implantó en todo el país el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, que en lo concerniente a nuestra industria de la construcción provocó una paralización completa de todas las obras. A partir de ese momento, las obras se han detenido. Y ello trajo una consecuencia en términos de caídas de producción muy importante. Fíjense ustedes este índice del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que reproduce Estrateco Consultores para Grupo Construya muestra cómo se perfora el piso negativamente en la producción y lo mismo ocurre con un saldo muy complejo en desempleo dentro de nuestra industria, alcanzando en los meses de junio y julio de este año descensos muy preocupantes, una caída en la contratación de mano de obra dentro de nuestro sector que reviste negativos caracteres históricos. Ahora, generalmente me realizan la consulta respecto de si entiendo que va a haber un rebote de esta caída, un rebote en nuestra actividad. Y la respuesta clara y contundente es sí, lo va a haber. Y por ahí alguien intuye la pregunta de por qué estoy tan seguro de que va a haber un rebote. Bueno, en realidad esto tiene que ver con una cuestión económica básica y que tiene que ver con que cuando falta un bien, cuando hay la ausencia de un bien en el mercado, crece la demanda del sustituto más próximo. Y esto que es el ABC de la economía, hoy en día se está dando en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad mi tía Chola, que tiene pesos, ve restringido el acceso al mercado del dólar. O sea, ya sea por su alto costo o por las restricciones que en este momento la economía ha impuesto, no puede acceder al mercado de ese billete. Entonces, su sustituto más próximo, ella entiende que es el ladrillo. Entonces, esto va a dar como consecuencia una reactivación, porque el sustituto más próximo al dólar, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, es el ladrillo. Nosotros utilizamos los pesos como un bien transable para aquellos productos inmediatos, perecederos, de primerísima necesidad, pero pensamos en dólares y pensamos en ladrillos para capitalizarnos, para ahorrar. Y cuando mi tía Chola no puede acceder a estos mercados, se preocupa, ¿ok? Le da miedo esa condición de solo quedarse con los pesos. Por otra parte, la pobre Chola estuvo 200 días guardada dentro de su departamento y pudo entonces tener todo un tiempo de reflexión respecto de cómo podría transformar esos pesos en una mejora de su calidad de vida. Entonces está pensando en reformar su baño, su cocina, en ampliarse y en hacer una planta alta en su vivienda o modificar algunas cuestiones específicas, instalaciones, pisos, revestimientos, etc. Con lo cual, creo, y por eso me baso en estos datos, para pensar que va a haber un rebote y va a haber un recupero taxativo. Fíjense que si vamos a este cuadro del IERIC,
basado en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los artículos sanitarios, los ladrillos huecos, los pisos y revestimientos cerámicos, las placas de roca de yeso, marcan un leve pero sostenido recupero respecto de los meses anteriores. Y ahora, en el mes de octubre, esto se ve repuntar un poquito más, ¿sí? En contra de, por ejemplo, el asfalto o el hormigón elaborado, que continúan en cifras negativas, continúan por debajo de los históricos niveles mínimos de comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un rebote y que ese rebote se va a dar primero en lo que el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires define como micro y mini obras. Las micro y mini obras privadas, las reformas menores a los 500 metros cuadrados, se van a reactivar primero. Y de hecho las cifras que veíamos recién así parecen demostrarlo. En contra de las obras grandes, sean públicas o privadas, que se van a recuperar pero mucho más lentamente. Y los indicadores de la venta de cemento, asfalto, varillas de acero, etcétera, parecerían justificar esta forma de entender el mercado. O sea, va a haber un rebote, pero ese rebote va a ser mucho más rápido para las obras pequeñas y más lento para las obras mayores. Ahora, ese rebote positivo de la actividad nos pide a todos los profesionales de la industria de la construcción estar preparados, estar no solamente atentos, sino al mismo tiempo preparados. Entonces, ¿cómo deberíamos en este momento estarnos preparando? Y creo que para fortalecer el sistema inmunológico de nuestros estudios de arquitectura y empresas constructoras, tendríamos que estar prescribiéndonos, en este sentido, bien automedicándonos, con estos 5 componentes que vamos a ver a continuación. El primero de ellos, el Productividad 360, versión Forte, por favor, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Nuestra productividad en general en la industria de la construcción pasa habitualmente por indicadores bajos, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a pensar a partir de ahora en un correcto armado de todas las cuadrillas, en estándares de mano de obra controlados y verificados, el tiempo total de trabajo, medirlo en términos justamente de productividad, analizando el tiempo específico de la producción de una tarea, el tiempo improductivo, pero necesario para que nuestra mano de obra almuerce, vaya al sanitario, descanse. ¿Y cuál es el tiempo de preparación de esas tareas? Entonces, nuestra mirada sobre la productividad en este momento tiene que ser muy elevada, muy importante, tendiendo al crecimiento. Por otra parte, esta productividad tendría que estar cuantificada económicamente en nuestros registros económicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay un punto de equilibrio entre los ingresos que nuestras obras generan, los costos totales y lo que denominamos costos mensuales fijos. Lo que nos cuesta a quienes tenemos estudios de arquitectura o empresas constructoras mantener mensualmente la nave a flote. Entonces, ese punto de equilibrio hoy por hoy tendría que estar optimizándose para que cuando el rebote se presente, estas condiciones ya estén lo más estudiadas y analizadas posible en cada una de nuestras estructuras productivas. El segundo medicamento que recomiendo es el documentación full. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en general, cualquier profesional de la arquitectura, de la ingeniería civil, los maestros mayores de obra, etcétera, buscan en esa documentación poder controlar fehacientemente, es decir, verificar la calidad de lo que nos han encomendado. En segundo término, poder dirigir mejor con esa documentación, gestionando y motivando a nuestra mano de obra y a los distintos recursos intervinientes. En tercer lugar, una buena documentación nos permite organizar mejor nuestra obra, distribuir mejor los recursos de producción, los materiales, la mano de obra,
los equipos y herramientas, los subcontratos. Y finalmente, una buena documentación me permite planificar y programar óptimamente una obra. De hecho, uno de los documentos clave de la documentación técnica completa es el diagrama de Gantt, el diagrama de barras, una agenda del día a día de mi obra que me permita cumplir con metas y acciones predefinidas. Entonces, la optimización de la documentación en términos de costo, calendario y calidad se va a volver básica, lo que denomino las 3C de la construcción. Costo, calidad y calendario. Lo llevo a una anécdota no menor. El martes 28 de enero del año 1986 despega el transbordador Challenger de Cabo Cañaveral y 73 segundos después de su lanzamiento se produce este desastre que no solo involucró la muerte de toda la tripulación, desgraciadamente, sino también un retroceso en el programa de la NASA en sus avances en lanzamientos muy importantes. Cuando analizamos qué fue lo que ocurrió, bueno, fue un error de documentación. Fíjense que un O-ring, que era el que permitía el paso del combustible, un componente de $50 en el mercado, combinado con una situación de contexto poco usual. En Cabo Cañaveral, previo al lanzamiento, se dio una temperatura extremadamente baja, lo cual contrajo un O-ring de mala calidad que no respondía a la especificación técnica. Eso hizo que el combustible drenara por ese O-ring que no obturaba lo suficiente y que se produjera esta desgracia. Lo que quiero establecer es que siempre la especificación técnica en una documentación resulta clave para evitar el desastre. Siempre. Y esto no tiene que ver con la escala de la obra, sino que tiene que ver con un gesto profesional del arquitecto, del ingeniero civil, del maestro mayor de obra en su rol de proyectista, de documentar más y mejor las obras. Llegar a los detalles constructivos, en este caso con un carácter esquemático, pero llegar al detalle constructivo con esa precisión que nos impide el hecho de llegar a un escenario grave en términos de pérdida de calidad, de tiempo o de recursos económicos, ¿sí? El tercer medicamento que modestamente recomiendo es el tecnología Open Minds, ¿sí? Es decir, romper las barreras de lo establecido, pensar, por ejemplo, en nuevos morteros poliméricos o cementicios que obtienen 20 veces mayor rendimiento respecto de las mezclas tradicionales y que no dependen de una acabada muy sofisticada capacitación o calificación de nuestra mano de obra. Lo mismo para la envolvente de nuestras cajas arquitectónicas, tratar de no ver solamente en el bloque murario la solución para un cerramiento, porque estos sistemas, por ejemplo, de ALMA DPS, podríamos mencionar muchos otros, ¿sí? Reducen los costos directos, acotan los tiempos de producción y obviamente no requieren de una calificación demasiado importante. Entonces, estas nuevas tecnologías constructivas nos llevan a la teoría del 30%, un promedio de un 30% de ahorro de calendario, tiempo y de costos, economía en nuestras obras, que hoy por hoy, con el regreso luego del ASPO a las obras, se va a volver fundamental, muy, muy importante. El cuarto medicamento es el procrastinación cero. No patear para mañana lo que puedo hacer hoy en nuestras obras, siempre atendiendo en nuestros planes de trabajo aquellas tareas críticas, las que no tengan margen, porque es allí donde voy a tener los mayores y más preocupantes desvíos. Y esto vale para la microobra, para la mini obra y para la gran obra. ¿Ok? Los planes de trabajo se vuelven imprescindibles para nuestro regreso a la construcción. En quinto y último lugar, el costo y precio fuerte. Acá vamos a la versión
más poderosa de este medicamento. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un contexto donde la búsqueda de proveedores eficientes, la agilización de las compras electrónicas, se da con muchísima fuerza. Y esto me permite comprar más y mejor. Me permite, en este contexto, negociar el fraccionamiento, quizá el aplazamiento de los pagos, hacerme hoy de los recursos, estoquearlos, porque tengo mejores condiciones de compra, tengo mejores condiciones para negociar deudas, por ejemplo, impositivas. Quiere decir que aquí tenemos un indicador interesante. Y esto nos va a pedir que nuestras finanzas sean controladas de forma permanente, tener nuestra mirada, nuestra economía a la vista, que esos recursos estén muy presentes en el día a día de nuestra organización. Ahora, así como tenemos 5 medicamentos, también existen 5 virus mucho más complicados que el COVID dentro de nuestra industria. Mucho más poderosos, de hecho. Y quizás antes de este aislamiento social producto del COVID, lo veníamos padeciendo y no le prestábamos demasiada atención. El primero de ellos, una importante, una elevada tasa de corrupción en nuestra industria. Y esto motiva no solamente a las cámaras empresariales de la construcción, sino también a las empresas que intervienen dentro de nuestra industria. Obviamente que este es un fenómeno mundial, no solo regional, como podemos ver aquí con una empresa puntual, pero este es uno de los puntos que sin dudas vuelve negativa la actividad en nuestro país. Y los saneamientos en términos de corrupción deberían ser fuertes y sostenidos, no solamente por las empresas que intervienen en el sector, sino también por todos los actores que tienen incidencia en este tema, con programas fuertes y sostenidos en el tiempo. El segundo tema tiene que ver con la falta de energía. Nuestro país es muy dependiente de recursos de los cuales carecemos. Y entonces, una reactivación de nuestra industria puede volverse muy demandante y poner de esa manera en jaque los actuales formatos de producción energética. Así que este es otro tema que creo tenemos que tener muy presentes. El tercero de ellos tiene que ser combatir el virus de la burocracia. Nuestro país demanda, de acuerdo a encuestas de Banco Mundial, 310 días para aprobar una documentación. Para no ir a los países más sofisticados en este tema y mucho más eficientes, me concentro en Chile, que tarda 152 días y la Cámara Chilena de la Construcción ve eso como un escándalo, un verdadero escándalo. Nosotros estamos en los niveles más altos del mundo en aprobar una documentación técnica cuando el siglo XXI y este ASPO nos ha demostrado que todo puede hacerse de manera remota y virtual. Entonces, las autoridades deberían prestar especial atención de acotar estos tiempos y de romper con esta burocracia que hoy por hoy, en el siglo XXI y con el avance de las herramientas digitales, se vuelve no solamente insostenible, sino ridículo. El cuarto punto tiene que ver con el virus de la improductividad. Si nosotros vemos esta fotografía de una obra antigua o esta otra, dos fotos que en principio podemos fechar en el año 1938. Sin embargo, la segunda foto es de una obra en el año 2018. Fíjense ustedes que en todos esos años la industria de la construcción no ha mostrado demasiada apuesta a mejorar la productividad. Seguimos encofrando con maderas, seguimos haciendo mezclas, cuando quizá hoy por hoy el mercado nos está demostrando que hay otras formas de producción. Bueno, aquí los profesionales tenemos que estar informados y atentos a tratar de mejorar estas condiciones.
a tratar de llevar, empujar, si es necesario, a nuestra industria de la construcción en términos productivos al siglo XXI. Finalmente, el quinto y último virus, que es el de los costos de producción. De más está decir que nuestro país es muy elevado en términos de salario. Y esto no tiene que ver con pagarle más a nuestro personal, todos estamos de acuerdo con eso, sino en ciertos puntos que son realmente cajas o agujeros muy negros donde se pierde lo que nosotros aportamos para un trabajador. O al menos no es lo suficientemente productivo para que eso tenga un regreso eficiente y efectivo en nuestras estructuras productivas. Entonces, tendríamos que ver de qué manera esos costos de producción se vuelven más competitivos, porque si no, los inversores van a ver otras posibilidades como mucho más seductoras y van a abandonar el mercado de la construcción. Finalmente, cuidarnos es cuidar a nuestra industria, pero no solamente estoy hablando de cuidarnos de todos estos virus, sino también de preservar las condiciones desde el ámbito profesional para que la industria de la construcción crezca, esté a la altura de las actuales demandas de nuestros clientes, atienda todos los mercados y brinde posibilidades certeras, precisas de trabajo a nuestra actual planta de profesionales y también a las futuras generaciones. Les agradezco muchísimo la atención y quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias.